Bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes, agradecido de que hayan venido. En segundo lugar, pedirles disculpas porque ha habido un error tipográfico en el cartel donde ponía que Gustavo Bueno iba a estar en el evento, ¿no?, presentando, pero evidentemente Gustavo Bueno no está, estoy yo, que soy el que va a presentar y lo va a moderar, ¿vale? Entonces, bueno, mi nombre es Ángel Campos, como viene puesto ahí en el cartel. Lo primero que quiero explicarles es un poco el funcionamiento de cómo van a funcionar estos diálogos filosóficos. La idea no es hacer una conferencia donde el conferenciante sea el que conferencia durante más de una hora y luego pues la gente interviene haciéndole preguntas. No, la idea es que sea algo más dinámico. El conferenciante, pues más o menos, en este caso yo, haré una presentación de un libro de Gustavo Bueno y a posteriori lo que se hará será una participación general y la gente podrá ir interviniendo. Entonces, para esto lo que sí hay que poner unas pequeñas normas. La primera es, esto es una grabadora, no es un micrófono, entonces se ruega a quien vaya a participar que espere para hablar cuando tenga la grabadora y que no se le acerque mucho porque al acercársela el sonido se va a ir distorsionado por la respiración. Entonces, con que lo tengáis a una distancia, como veis que lo está sujetando ahora mismo Carlos, que lo tiene a una distancia prudencial, pues se puede hacer así, ¿vale? Luego, por otro lado, pues bueno, hay que agradecer aquí al Centro Riojano en Madrid, que nos está permitiendo realizar estas actividades, y hay que agradecerlo, y también a la Fundación, que nos ha apoyado para que llevemos la voz aquí un poco en Madrid y consigamos coordinar estas jornadas. Todos los meses va a haber siempre un diálogo filosófico, y en la página de la Fundación Gustavo Bueno se van a colgar los horarios. Se podrá ver cuándo va a ser. El próximo será en menos de un mes, por las circunstancias, será el día 7, y será que es la ciencia. Dicho esto, Carlos, ¿alguna cosa más que quieras reseñar tú? No, luego los vídeos están colgados y suben al canal de la Fundación Gustavo Bueno de YouTube. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar con la pequeña presentación que voy a hacer yo. Va a ser una presentación en torno a media hora, donde hoy vamos a presentar el libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa. Es un libro, me imagino, conocido por muchos de ustedes, o que lo hayan leído alguno de ustedes, o que por lo menos lo conozcan, o simplemente pues conocerán a Gustavo Bueno y más o menos las posiciones que manejaba. Si no, pues van a poder hacerse una idea de qué posiciones manejaba con la explicación que voy a intentar yo exponer ahora mismo. Bien, pues el libro España frente a Europa es un libro que se publica en el año 99, en Alba Editorial, ¿vale? Y el propósito de este libro es mostrar cómo España alcanza su significado característico en la historia universal como imperio civil y expone el decurso de su historia desde la idea filosófica de imperio. ¿Bien? Entonces, aquí, claro, esto mismo ya plantea dos cuestiones. Uno, ¿cuál es la idea filosófica de imperio desde el materialismo filosófico, que es el sistema filosófico acuñado por Gustavo Bueno? ¿Y cuál es la idea de historia universal? Bien, la idea de imperio para el materialismo filosófico está totalmente ligada a la idea de historia universal. En el materialismo filosófico, la idea de historia universal es la de que no es la humanidad el sujeto de la historia, sino que hay unos grupos que proyectan unos planes y programas frente a otros grupos y asumen a esos grupos, los destruyen o los rectifican. Y esto es una crítica que hace Bueno al sustancialismo, a las visiones de la historia que son sustancialistas totalmente, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a tener que partir de la unidad fenomenológica de España. Hola. Buenas tardes. Vamos a partir de la unidad. Voy a parar un momentito porque está llegando bastante gente, así que... Aquí hay sitio, aquí delante. Bien. Vamos a hacer un receso corto, ¿no? Porque como es algo informal tampoco pasa nada, porque entre gente y así... Bien, pues continuamos con el asunto. Bueno, pues dicho esto, ¿vale? Vamos a partir de la unidad fenomenológica que hay de España. Entonces nos vamos a preguntar qué es España.
cuando nos preguntamos qué es España, nos podemos preguntar desde un punto de vista categorial, dar una respuesta. Pues podemos decir, pues es una de las naciones occidentales de la democracia, es una de las naciones que está en la ONU, pero también hay preguntas filosóficas muy importantes, ontológicas, y se puede decir, pues es una totalidad, una unidad compuesta de partes. Hay otro tipo de respuestas. Bien. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nos preguntamos qué es España, nos preguntamos por esa unidad, pero esa unidad, las relaciones que tienen entre sus partes esa unidad, consiguen dar una identidad a España, consiguen dar una identidad. Entonces no nos preguntamos solo por su unidad, sino que nos estamos preguntando también por su identidad. Bien, y esto es lo que digamos, esta visión es la que utilizará para plantear una cosa que es el problema, lo que él llama el problema de España. El problema de España que no es otro que el problema de su fractura. El problema de su fractura, es decir, el problema de la separación de una de las partes formales que puede tener esta unidad, que es España. Bien, vamos a ver. El problema de España, que él lo plantea, no está separado de otros problemas de España, como dice él, que pueden ser los problemas pues como el paro, o el alcoholismo, o yo qué sé, o la burbuja inmobiliaria, este tipo de problemas que vemos todos los días, ¿vale? No está separado, bien. Como hemos dicho, España fenomenológicamente es una nación, ¿vale? Pero aquí viene la historia. Vamos a explicar cuál es el significado que da el término nación bueno y cuál es el significado que da el término imperio. Hemos dicho que antes fue un imperio y que ahora es una nación, ¿vale? Nación es un término que no es unívoco, es decir, no tiene un único significado, sino que es análogo, sino que une conceptos distintos y hay una trabazón entre esos conceptos, pero no es un concepto unívoco. Entonces no se puede tratar como un concepto taxonómico o burocrático o técnico, no se puede decir la nación, pues son las naciones occidentales democráticas. Eso sería un concepto casi categorial, no. Nación es un concepto que contiene trabazones, o sea, es un término que contiene trabazones entre conceptos. Bien. Dicho esto, bueno, va a exponer 4 acepciones de nación. Las 3 primeras serían nación biológica, la nación étnica y la nación política. Y una siguiente, el cuarto, que sería un concepto degenerado, que él llama, que es el de nación fraccionaria, que es lo que dice, bueno, nación fraccionaria, ¿vale? También dirá que el concepto de nación es un concepto oblicuo, que está refractado desde una plataforma. Esto lo vamos a entender ahora muy bien, cuando yo empiece a explicar las acepciones de nación, se va a entender muy bien lo que es un concepto oblicuo. Bien, pues vamos al primer concepto de nación, la nación biológica. La nación biológica es la acepción primaria de nación y equivale a nacimiento, al verbo latino nascor. Su plataforma será la morfología madura alejada del embrión. Bien, ¿cómo podemos? Este es el ejemplo donde vamos a entender dónde está el concepto oblicuo. Desde el diente maduro, cuando hablamos del nacimiento del diente, desde el diente maduro vamos a poder entender, cuando vemos el abultamiento de la encía de alguien que le está saliendo un diente, es como vamos a poder entender que van a hacer ese diente. Entonces estamos refractando desde esa morfología madura, estamos refractando qué está pasando cuando se está abultando esa encía. Y entonces ahí es donde tenemos el concepto oblicuo. Bien, hay un dato muy importante que dice, bueno, y que además nos va a ayudar a entender cómo se van entrelazando los demás conceptos de nación, que es que las cédulas de identidad antiguas, las anteriores, cuando ponía naturaleza, que naturaleza se refería al lugar de nacimiento, cuando no había hospitales, al lugar de nacimiento. Y eso el lugar de nacimiento está arraigado geográficamente al lugar, entonces ahí se entiende muy bien. El siguiente concepto de nación va a ser el de nación étnica. Y es un concepto prepolítico, todavía no es político. Pero ahora la plataforma ya no es la plataforma madura, se introduce una plataforma de tipo social que es la propia de las sociedades complejas. Es el modelo característico de la constitución de las ciudades, y ahora lo vamos a entender. En un lugar geográfico habrían desembocado, en un lugar geográfico donde habría una sociedad, donde se constituiría una sociedad política nueva, habrían desembocado varios grupos o tribus. Estos grupos, al desembocar en ese lugar geográfico y en esa sociedad, habrían sido denominados por los otros grupos que han desembocado en ese lugar con el nombre de nación. Por ejemplo, la nación de los Astures. Un ejemplo muy característico, en los colegios, en las universidades medievales y modernas, por ejemplo, pues los alumnos y los profesores se agrupaban por naciones. Entonces se podía entender muy bien cuando alguien decía, estos son de la nación de los Astures, o de la nación britana, por ejemplo. Les denominaban, los demás miembros de otras tribus los estaban denominando con un nombre.
Y así es como entendían que esta gente eran de una nación, pero eso era un concepto étnico, era un concepto prepolítico, todavía no era político. Por este concepto, por metonimia de este concepto, precisamente se creó un subconcepto dentro, que es el concepto de nación étnica refleja. Bien, ese concepto de nación étnica refleja quiere decir lo siguiente: ya no se pasa a denominar a estos grupos que están confluyendo en esta sociedad como nación de los Astures, por ejemplo, que se les sigue denominando, sino se denomina nación de los Astures al lugar del que procedían, en el que habían estado sus generaciones de antecesores durante generaciones y generaciones, teniendo hijos y siguiendo una vez, luego se han movido geográficamente, han confluido en esa ciudad, y entonces estos grupos ya son denominados de una manera, pero no solo los grupos, sino también el sitio de donde proceden. ¿Bien? Bueno, pues este sería el concepto de nación étnica. Ahora vamos a pasar al concepto de nación política, que ya es una acepción que se modela dentro del Estado y que surge en el siglo XVI, siglo XVII siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Es resultado de múltiples causas, pero una de las causas principales es el nacimiento de la burguesía comercial. La burguesía comercial va a llegar a sustituir en la participación política y en el poder político a todas estas monarquías medievales, a la nobleza y a las oligarquías que había eclesiásticas. Bien. Entonces, en el seno de estas sociedades políticas, cuando se van juntando, como habíamos dicho antes, van juntándose, acaban teniendo relaciones, digamos, comerciales, que es lo primero. Estas relaciones comerciales luego van también relaciones patriarcales, y se van juntando tribus y clanes y gentilicios, se van juntando y van teniendo relaciones patriarcales. Van teniendo también relaciones religiosas, unos se van absorbiendo a otros, se van adecuando las religiones de unos con otros, y de esta manera se van refundiendo. Se acaban refundiendo en lo que sería prácticamente lo que llamaríamos el grupo de los ciudadanos hoy en día. Entonces, la nación política daría a los ciudadanos. En un principio, pues serían los súbditos de un reino, pero al final acabarían siendo el grupo de los ciudadanos que, una vez que han accedido al poder político, van a dar lugar a un nuevo tipo de relaciones, que serán las relaciones propias de la sociedad política, de la solidaridad entre iguales, prácticamente. Esa es la solidaridad política. Bien. En la primera vez que probablemente se utilizó el término nación, esto es un dato historiográfico, en España, con sentido estrictamente político, pudo ser en 1812, por escrito en la Constitución de Cádiz, cuando en el artículo 1 se dice: la nación española es la reunión de todos los españoles en ambos hemisferios, y en el artículo 3 que la soberanía reside en la nación. Bien. Bueno, pues vamos a la controversia, ¿no?, del el último tipo de nación que determina pues una degeneración del concepto de nación política, y imposible que existiese sin los conceptos de nación anterior. Además, una cosa que no sé si lo he expresado todavía, pero que no puede existir una acepción de nación sin la otra cronológicamente. Tiene que haber una nación biológica, luego tiene que haber una nación étnica, luego tiene que haber una nación política y luego tiene que haber nación fraccionaria. Y sin ello no puede existir porque cronológicamente, históricamente, necesitan unas de las otras para poder formarse. Bien, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, como el desarrollo del sistema ternario anterior, y se puede explicar desde la teoría política el surgimiento de estas naciones fraccionarias. Será un concepto degenerado, como he explicado, de los conceptos anteriores, principalmente del político. Se presentará a la nación fraccionaria como una nación pristina, relacionada con la humanidad, constituida artificiosamente con la construcción de 4 o 5 factores ad hoc, como podría ser la etnia, la lengua, el territorio, la cultura. Los nacionalismos radicales fraccionarios se construyen en el seno de naciones canónicas ya constituidas y conducen a la secesión de una parte formal suya, de esa totalidad, que estaba actuando en la nación. Implican la mentira histórica, ya que están regresando a categorías antropológicas que son prepolíticas, y reniegan de su integración en la nación política y reniegan de su historia también, al haber ayudado a formar la nación política, al refundirse en ella, están renegando. Necesitan la mentira y muchas veces
necesitan de la modelación, sí, de las opiniones de las personas jóvenes, como estamos viendo últimamente en Cataluña con esto de las transferencias en educación, que según el gobierno no hay ningún tipo de problema, pero bueno, en cada libro pone una cosa en España, pues, y en Cataluña está poniendo una cosa que desde luego es totalmente fraccionaria con la unidad total de España, con lo cual, pues, claro está. No proceden de una nación étnica que busque la autodeterminación, sino que suelen proceder de las oligarquías que tienen unos intereses frente a otros grupos, precisamente, y que están presentando a la nación política como una nación opresora. Y además suelen buscar el apoyo de terceras potencias, como vemos a Puigdemont, allí al señor Puigdemont en Bruselas, intentando viajar por toda Europa, porque, claro, evidentemente necesitan de otra. Efectivamente, como están regresando a categorías antropológicas, políticamente, si no se pueden apoyar en otra potencia, no van a poder surgir, con lo cual necesitan a otras potencias. Bien. Ya hemos explicado el término de nación, vamos a explicar el término de imperio. Bien, el término imperio, pues, al igual que el término de nación, le pasa exactamente lo mismo. Es un término que es análogo, no es unívoco, no tiene un único significado. Y también, pues, une a conceptos distintos. Bueno, distingue 5 acepciones de imperio. Las 4 primeras son acepciones categoriales y la quinta sería la idea filosófica de imperio. Bien, el término que vamos a tomar como análogo, como referencial análogo de imperio, será el de sociedad política. Y estas sociedades políticas se van a empezar a denominar estados cuando sean capaces de codeterminarse con otras sociedades políticas también, que son estados, no solo con sociedades prepolíticas, sino también con otras sociedades políticas. Bien, al relacionarse con los estados, al relacionarse entre ellos, aparecerán relaciones entre estados y llegarán a aparecer un desarrollo que podrá llamarse imperio, cuando unos imperios se abran hacia otros imperios y ya sea por absorción o por asimilación, por conquista, por destrucción, por adecuación, por coordinación, logre coordinar a otro grupo de estados. Bien. Ahora lo siguiente que voy a hacer y voy a empezar con las acepciones de imperio. La primera acepción de imperio es la de imperio como facultad del imperator, ¿bien? Es un concepto subjetual de imperio. Será autoridad, capacidad de mandar, poder militar. Tiene gran carga etológica, efectivamente. Pero implica la persuasión física, pero no solo eso, sino que también implica la sumisión diferida a otros súbditos capaces de establecer planes y programas normativos y un orden de influencias y poderes entre ellos. Solo puede existir dada la sociedad política y alcanzará su valor culminante cuando el imperator sea el instrumento de representación de la soberanía. Este sería el caso, por ejemplo, de los emperadores romanos. Desde el materialismo filosófico es un imposible que una única persona tenga la facultad de mandar. Eso es imposible, que dirija una persona un imperio, un estado. Siempre tiene que haber como he dicho aquí, siempre tiene que haber una sumisión diferida y un grupo de personas que efectivamente estén colaborando o que tengan unos intereses y que estén ayudando a mandar. Es imposible. No puede Julio César dirigir el Imperio Romano solo. Eso es imposible. La segunda acepción de imperio será la del espacio de acción del imperator, que se llama. Tiene un significado espacial, pero no geométrico, sino antropológico. Es decir, se proyectará el poder militar que hemos dicho, la autoridad o la capacidad de mandar. Se va a proyectar a los contenidos de la sociedad política, donde está contenido, o sea, a esa sociedad política. Y su fin va a ser el buen funcionamiento, que desde el materialismo filosófico se suele decir la eutaxia, el buen funcionamiento, y el cumplimiento de planes y programas de expansión. Bien. La tercera acepción será un sistema de Estado subordinado al Estado hegemónico. Es lo que podemos llamar concepto diapolítico. El prefijo dia significa a través, o sea, tiene un sentido a través de la política, un sentido político. Bien. Y se abre, como he dicho antes, al proyectarse unas sociedades políticas, se proyectarán sobre otras sociedades políticas, y entonces aparecerá una totalidad de estados que llamaremos imperio. Esta acepción la suelen utilizar sobre todo los historiadores y los antropólogos, son los que suelen utilizarla más a menudo. El Estado hegemónico mantendrá relaciones con los estados subordinados y los estados subordinados mantendrán relaciones con el Estado hegemónico, así como los estados subordinados entre ellos mismos. Y esto que voy a decir es muy importante, que Bueno lo trata también en otras obras,
pero su límite en grado cero, su límite negativo, es lo que llama bueno el imperio depredador o colonial. Y ahí es que lo que quiere decir esto es lo siguiente. Hay las relaciones entre estados, las relaciones diaméricas entre partes, entre las partes que son estados, los estados son partes del imperio, desaparecen, porque desaparecen los estados subordinados. ¿Por qué? Porque el estado hegemónico no tiene entre sus planes el buen funcionamiento del resto de los estados, ni siquiera absorber al resto de los estados y civilizarlo o coordinarlo. No, lo que tiene como función es utilizar su mano de obra o utilizar sus materias primas y degradarlo a convertirlo en algo que no es un estado. Entonces eso en su grado negativo es lo que es un imperio depredador. Luego en su grado positivo tendremos el imperio generador, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante, ya con la idea filosófica de imperio y la idea metapolítica, que es la que voy a nombrar ahora. La cuarta acepción de imperio es la idea transpolítica, también conocida como metapolítica, que es más allá de lo político. Se conforma desde el exterior de las sociedades políticas, desde lugares extrapolíticos, como generalmente suelen ser Dios o la conciencia, normalmente. Son generalmente metafísicos. El primer caso es cuando se reclama la perspectiva de una divinidad que se revela desde fuera de la vida política. Es el concepto más antiguo de imperio y se habría forjado desde la perspectiva teológica, como hemos dicho. Un ejemplo serían los imperios asiánicos. Pone un ejemplo que se ve bastante claro, que dice que el dios Enlil le da a Sargón, el gobernante Sargón, las tierras de Mari y las tierras de Sumer para gobernarlas. Pues esas son estas concepciones, por ejemplo, teológico-medievales, ¿no? Donde muchas veces pues es Dios, la divinidad, la que está otorgando al gobernante, el que le está otorgando el poder de gobernar. Le otorga el poder de gobernar, esa es la teológica. Desde la conciencia, por ejemplo, tendremos la propia de los estoicos, con la idea de cosmópolis, universal, o sea, todo el orbe, que todo el género humano, o sea, llegaría al género humano, que esa es la idea totalmente, se elevará de imperio universal, coincide con el límite diamérico de imperio, porque el imperio sería la ocupación de todas las partes, o sea, sería un imperio que ocuparía todos los estados del mundo, los organizaría políticamente a todos y a todas las personas del mundo como miembros del género humano, por ponerlo así, ¿vale? Bien. Se convertirá esto en una idea fuerza, se convierte en una idea fuerza cuando engrana con la sociedad política, pero no solo con el núcleo gobernante del propio Estado, sino con los subordinados a veces, o incluso con pueblos bárbaros que hay en los alrededores. Por ejemplo, esto se ve muy bien en el cristianismo. El cristianismo llegará a ser asumido como ideología del Imperio Romano con Constantino. Entonces, al engranar con ese imperio diapolítico, el cristianismo alcanzará una importancia que no podía haber tenido de otra manera en la historia. Sería imposible que la tuviese. Las ideas metapolíticas de imperio siempre se convierten en guías de futuro, prolécticas, de planes y programas de futuro de grupos, que además van en contra de otros planes y programas de otros grupos. Entonces son idearios de grupos contra otros grupos. La quinta sección de imperio, que es la idea filosófica de imperio, saldrá de la confrontación de los conceptos diapolíticos de imperio y metapolíticos, en el momento que a través de estos se abra paso a la idea de género humano como horizonte global en el que habría de situar las concepciones políticas y las metapolíticas. Como veis, antes hemos dicho que el límite de imperio sería ocupar todos los estados y coordinarlos, pues cuando esa idea política, diapolítica, coincida con la idea metapolítica de ordenar el género humano políticamente, ideológicamente y civilmente, pues ahí conseguiremos la idea filosófica de imperio. Bien, se conformará como una confluencia de los cursos operatorios, como he dicho, cuando lleguen a la idea de género humano. Es un imposible político. Esto, desde el materialismo filosófico, es un imposible político que un imperio llegue a dominar el mundo y llegue a dominar todos los imperios que existan. ¿Por qué? Porque si no, llegarían a desaparecer todos los estados, y si no llegasen a desaparecer y a coordinarse, siempre habría grupos sociales que tendrían guías prolécticas en contra, y sería, algo metafísico llegar al fin de la historia, como se proponen algunos ideólogos, por ejemplo, del imperio yanqui, como Fukuyama, que se cree que hemos llegado al fin de la historia. Pues esto, desde el materialismo filosófico, es un imposible. No es rechazable, pero no es rechazable por una razón, porque gracias a esta idea metapolítica, confluyendo con la diapolítica, esto se ha repetido continuamente en la historia, y de esta manera
han surgido los imperios. Y como hemos dicho, la historia universal para el materialismo filosófico es la historia de unos grupos, unos imperios contra otros imperios, de unos grupos contra otros, no la idea de la humanidad entera, son unos grupos con sus planes y programas contra otros. La idea de género humano, hay que tener en cuenta una cosa con la idea de género humano. No es fija, la idea de género humano no es igual para las sociedades pletóricas de mercado que estamos bajo el imperio americano, que para el Islam, ni que fue para el imperio soviético. Entonces es una idea que no es temporalmente fija y además, dependiendo de la moral cultural en la que nos estemos moviendo, es muy distinta. No es la misma idea de género humano y de ser humano la que tiene un budista, la que puede tener un cristiano. No tiene nada que ver un islámico. El límite superior, que es lo que íbamos a decir antes, en su límite superior encontramos la idea de imperio generador, que coincide precisamente con la idea de imperio universal. Con idea de imperio universal. ¿Qué es lo característico? Que su razón de imperio es precisamente que se extiende a la totalidad del género humano, pero no que se extienda a la totalidad del género humano como una dominación. Cuando haya un conjunto de estados, lo que se querrá es coordinar los estados, y siempre que haya, por ejemplo, leyes dentro de los estados que no son contrarias a las leyes que pudiera tener el imperio generador, a la civilización, pues serán leyes que se podrán respetar. Lo que se trata es de coordinar. Esto lo trata muy bien Bueno en la obra, con las partidas de Alfonso X, lo trata bastante bien, pero no puedo entrar ahí porque si no me comería el tiempo y lo importante son ustedes ahora cuando hablemos. Bien, después de todas estas ideas de imperio y de nación, que creo que era importante explicarlo, pues Bueno lo que va a ser, bajo la luz de la idea filosófica de imperio, analizar el imperio de Alejandro, el imperio romano, el imperio español. Nosotros nos vamos a ocupar del imperio español, y lo primero que quiero decir es, que expresa el libro y que lo expresa bien, es que la primera unidad que tiene la península ibérica, que sea como identidad política, sería como diócesis romana. Esa es la primera, con Hispania. La segunda que tendría sería, al caer el imperio romano, como reino visigodo. Pero el reino visigodo pertenecería al reino romano de Oriente, con la capital en Constantinopla, y pertenecería a la iglesia romana, igual con Recaredo. Entonces seguiría perteneciendo al imperio romano, aunque como reino visigodo. Y la tercera sería, que esa es la que más nos atañe, sería precisamente a partir de la caída del reino visigodo con la invasión musulmana en el siglo VIII, pues ahí es cuando él dirá que empieza, la España actual empezaría ahí, ¿vale? Entonces, lo que se formaría sería un conjunto, al fracturarse el reino visigodo, un conjunto de reinos y condados que mantendrían relaciones de comunidad política, y manifiesta Bueno y sostiene que habría un ortograma imperial en torno al reino astur-leonés desde un principio, que luego será asumido por el reino de Castilla, y que nacerá contra el Islam. Y ese ortograma nacerá precisamente al ser católico. Al ser católicos nacerá no como una copia precisamente de la Reconquista, sino porque el propio catolicismo exige ocupar el orbe y cristianizar a todo el mundo y convertirlos en católicos. Entonces ese ortograma estará siempre en embrión desde un principio, desde el mismo momento en que los musulmanes rompan el reino visigodo, lo rompan, ¿vale? También no solo contra el Islam surgiría España, sino también contra el imperio carolingio, también contra otros reinos europeos, con los que también tendrá sus más y sus menos, incluso contra el papado. Incluso en algunas ocasiones habrá relaciones concordantes con el papado, pero en otras ocasiones pues bueno, hay que recordar el saco de Roma, por ejemplo, o las amenazas del Papa con excomulgar a Carlos V, o Julio II hablando mal del Papa Alejandro VI español, diciendo que se había dedicado a la simonía y a vender la salvación en América. En fin, pues hay una dialéctica, pero esa dialéctica es lógica, porque al caer el Imperio Romano, la Iglesia se convierte en un Estado más, pero es un Estado más que tiene una condición sui generis especial, que es la condición de agencia internacional. Y entonces no mantiene solo relaciones de Estado, sino relaciones espirituales, organizadoras del espíritu y de la política. Y entonces se relacionará a través de los Estados con la propia Iglesia romana, pero en los distintos Estados. Y esas iglesias de cada Estado pues estará condicionada también por la política de cada reino. Entonces habrá sus más y sus menos ahí. Bien. Lo más importante, en esta tercera fase, que es cuando Bueno considera que se llega a formar lo que hoy sería España, pues distinguimos tres subfases. La primera es la que hemos hablado,
en el siglo VIII hasta el siglo XV, en esa unidad política de comunidad que dice, de distintos reinos. Entonces, actuarán todos movidos por las circunstancias de la invasión musulmana islámica, y el signo será expansionista y estará pues apoyada en la monarquía astur-leonesa, como hemos dicho. Bien, habrá una segunda fase que serán de los siglos XV al siglo XVIII, y que como consecuencia del desbordamiento peninsular con la conquista de América, España empezará a ser vista desde fuera pues como una nación étnica refleja. Desde los países de Europa se empezará a nombrar a España y a los españoles como españoles. Pero la unión que habrá, más que una unión política formal, será una unión geográfica humana. Pero lo importante de aquí es que será la época de plenitud imperial, y esto es muy importante. ¿Por qué geográfica humana? El hecho del descubrimiento de América lo que provoca es que la península pues se acaben habiendo relaciones entre las distintas naciones étnicas. ¿Por qué? Porque muchas de las naciones étnicas cogerán participantes de cada nación étnica, irán a América, y en América pues mantendrán relaciones, y tendrán relaciones también, habrá casamientos, incluso con los indígenas desde un principio. Hay que recordar que ya Isabel la Católica estuvo exhortando para que se casasen con los indígenas los conquistadores. La intención era cristianizar, llevarlos a las ciudades y que hubiera matrimonios. Eso es lo que había que potenciar. Entonces, no solo se mezclaron los españoles con los indígenas, también se mezclaron entre ellos. Y luego en España lo curioso es que hay dos puntos característicos. Uno, que la capital de España pasa a ser precisamente Madrid. La corte va a Madrid. Y luego la casa de contratación de Sevilla. Todos los barcos que pasaban por España tenían que ir a Sevilla. Luego, las relaciones empiezan a ser mucho más fluidas entre las distintas regiones de España, étnicas, con lo cual, pues hay una mezcla que es inevitable. Tiene que ocurrir como consecuencia del desbordamiento de la península. Bien, hay una tercera fase, que será en el siglo XIX y XX, donde se producirá la transformación de esta nación en sentido geográfico humano en nación política, en el seno de la dialéctica de la identidad que España había adquirido como imperio universal. Bien, ¿esto por qué ocurrirá? Con la invasión napoleónica, pues esto precipitará precisamente que se cree la nación política española. Surgirán intereses de distintos grupos, no solo afrancesados, también hay una propia sui generis, hay un grupo sui generis que no son los afrancesados, que estaban viendo en España una nación y que estaban, vamos, ahí en la Constitución queda claro, ¿no? Lo que hemos dicho, artículo 1, artículo 3, y queda bastante claro. Entonces esto lo precipitará totalmente. Con la pérdida, con la invasión francesa, la pérdida de las tierras de ultramar, pues claro, eso se irá provocando precisamente. En un principio será una nación dispersa con América, pero al final hará que haya relaciones de solidaridad fuerte entre la propia unidad nacional peninsular, poco a poco. El problema es que en la primera parte del siglo XX, claro, con consecuencia del desastre del 98, pues empieza a haber movimientos secesionistas. Y bueno, pues hasta la actualidad, que ya ven cómo estamos. De hecho, hay un texto de Cambó muy interesante que dice que a finales del siglo XVIII no les hacía ni caso a nadie, y que cuando pudieron recuperar la oligarquía catalana ciertas cantidades de dinero que habían invertido en su momento en América, porque ahí se había perdido Cuba, se había perdido Filipinas, cuando recuperaron ese dinero, de repente hubo una oleada de ciudadanos catalanes de la oligarquía catalana que habían recuperado capital, que empezaron esto no es de este libro, pero es curioso el texto, que empezaron precisamente a tomar interés, ¿no? Bien, a lo largo de esta obra, Bueno va a ahondar en cuestiones historiográficas de manera profunda y con carga filosófica. Pero esto lo voy a dejar para que lo comentemos ahora. Quien quiera hablar de cuestiones historiográficas, pues nos metemos al asunto, pero si no me voy a alargar mucho más. Bien, lo que ya voy a ir terminando, como colofón a la obra. Lo que va a tratar Bueno son las opciones de futuro de la América hispana y de España, afirmando que la constitución de un mercado común en forma de confederación sería la única salida de los pueblos hispanoamericanos, así como de España y Portugal, para librarse del imperio angloamericano y de la Unión Europea. Bien, él dice que evidentemente, y esto es en el año 99, que las dificultades son grandes, claro, porque ahora mismo el yugo ya de Europa, a ver quién se puede salir ya
Bueno, claro, en su época, en el año 99, no era como ahora, pero ya con el euro funcionando y pues esta burocracia europea y tanta gente en Europa, es imposible salirse prácticamente uno de ahí. Él pone sus dificultades, pero claro, no hay otra salida, no hay otra salida, él no ve otra salida. ¿Por qué dice esto él? Por un lado, porque la América hispana, él plantea varias opciones que tendrían, y dice que una de las opciones sería que se convirtiera en el patio de recreo de América anglosajona, de donde obtuvieran las materias primas y obtuvieran mano de obra barata, y donde introducir su filosofía analítica, sus religiones evangelistas y calvinistas, cosa que yo creo que hoy por hoy se puede observar cómo están entrando las religiones, vamos, el protestantismo en América hispana es increíble, y por no hablar en Brasil eso es una barbaridad, lo que se puede observar cómo está introduciéndose el protestantismo allí. Entonces él dice que, claro, evidentemente de las opciones que da, pues estamos viendo que esa, desde luego, haciendo un análisis por muy poco riguroso que lo hagamos, es que salta a la vista, que esa es la que está funcionando. Y luego, respecto a Europa, lo que él va, sobre todo, él va a criticar una cosa, o sea, él va a decir, primero, va a criticar la idea de la Europa sublime, típica que han defendido otros autores españoles a lo largo de la historia, como fue Andrés Laguna, por ejemplo, en la época de Carlos V, o como hizo Ortega, ¿vale? Actualmente. Por ejemplo, para Ortega, Europa sería la vanguardia, la civilización, la cultura, la ciencia, la democracia, la razón, pero Europa también es otras cosas. En Europa también podemos decir que ha habido la lucha entre los reinos cristianos en la Edad Medieval, que ha habido la lucha entre el imperio y el papado durante mucho tiempo. El imperio, claro, incluso hablando del imperio oficial, el Sacro Imperio Romano, que sería el imperio oficial, que eso es una cosa que podemos hablar ahora, si había imperio en España o no había imperio, ¿no? Que nosotros, yo por supuesto, defenderé que sí, claro. Y luego, pues por supuesto, en el siglo XX y más cercano todavía, lo que sí que vamos a ver es que ¿dónde se han incoado las dos guerras mundiales que han ocurrido hasta la fecha? Las dos en Europa. O sea, que esto de una Europa sublime, para bueno, desde luego, no hay una Europa sublime. Luego, él dirá, claro, los proyectos europeos, ¿desde dónde se han llevado a cabo? El primer proyecto europeo que no es sobre papel es el de Napoleón. El segundo es el proyecto nazi. Y el tercer proyecto es el proyecto norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda del Plan Marshall, y con la constitución de la OTAN, lo que hace el imperio norteamericano precisamente es ayudar a reconstruir Europa, porque lo que le interesa es frenar al imperio soviético, porque lo que tiene es un competidor que es el imperio soviético, entonces ayuda a Europa a crecer. Claro, ¿qué solidaridad hay ahí? No es generosidad, es solidaridad frente a terceros. ¿Cuál es la solidaridad? Que lo que no quieren precisamente es verse subyugado al imperio soviético. Entonces, ¿había que ayudar económicamente a Europa? Pues se ayudó económicamente a Europa y lo que hizo falta. Ahora, eso no quiere decir que en la actualidad Europa no pueda presentarse como un competidor del imperio americano. Claro que se puede presentar como un competidor del imperio americano. Pero bueno, ya los americanos se procurarán, de alguna manera, en remover el avispero, como en Yugoslavia hicieron, o en utilizar a Europa para tener una solidaridad contra terceros, como puede ser la solidaridad contra el imperio chino, que es el principal problema que tiene el imperio americano ahora. Ya vemos que el imperio chino ahora quiere globalizar el mundo y Donald Trump quiere todo dejarlo dentro de su cinturón industrial, ¿no?, de Estados Unidos. O sea, hay una dialéctica de imperios, que es lo que hemos explicado, hay una dialéctica de imperios, de unos grupos contra otros grupos. Bien, para bueno, la unidad de Europa no será la propia de una biocenosis, será la propia de una biocenosis antropológica. ¿Y eso qué es? Una biocenosis de especies culturales que en sus intercambios comerciales y en sus guerras resultan unas desplazadas, otras destruidas y otras reutilizadas. Lo de la reutilización lo vamos a entender muy bien. Europa, España nos exige precisamente que acabamos con nuestra industria, por ejemplo, pero sin embargo le interesa mucho con los fondos de cohesión que nos han dado durante años que tengamos buenas carreteras, porque lo que interesa a Alemania precisamente es que sus ciudadanos alemanes puedan comprar mucho territorio en España en la costa y que puedan tener muchas propiedades en la costa. Lo que no quieren es que de ninguna manera ni a Alemania ni a Francia les molestemos con los cultivos, ni que tengamos una buena industria, quieren que les compremos la energía. Entonces, claro, estamos reutilizados. Sí, que nos han ayudado, evidentemente, por un interés que tienen ellos. Ellos tienen la industria pesada, Francia nos vende la energía, Alemania tiene la industria, y así funcionamos. Nosotros tenemos los garitos para salir, y las copas, y buenas carreteras, y buenas zonas de sol para comprar
para comprar buenas casas, ¿no? Bien, bueno, finalmente ya termino del todo. Lo que va a señalar bueno es que la morfología moral hispánica está centrada en los grupos. Nosotros tenemos una morfología moral que es de grupo, con lo cual corresponde con nuestra tradición católica, frente precisamente al individualismo psicologista, que es el que tienen todas estas religiones protestantes, o frente al tercermundismo y al irracional Islam, el Islam que es totalmente irracional. Para bueno, como comenta aquí, el Imperio Español desapareció hace más de un siglo, para bueno y para todos, porque ha desaparecido, ¿vale? Hombre, alguien a lo mejor lo puede discutir. Y dice que queda flotando como comunidad hispánica. Lo más importante que dice él es que el que quede flotando como comunidad hispánica nos da una identidad, que es una identidad, que es una manera de estar. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma de 500 millones de hablantes, que no la puede decir que la tiene todo el mundo, con una moralidad parecida, y que tenemos unos planes y programas que podemos hacer en un futuro y que merecen la pena ser llevados a cabo. Entonces, dicho todo esto y explicado, pues yo les doy las gracias por haberme escuchado y simplemente pues les emplazo a debatir. Los protagonistas son ustedes. ¿Están de acuerdo en que hay unos planes y programas que llevar? ¿Están de acuerdo en que habría alguna alternativa a Europa? ¿Están de acuerdo historiográficamente en que hubo un imperio español? Pues dicho esto, si alguien quiere comentar algo y empezar abriendo el debate con alguna cuestión que le surja, pues adelante. Muchas gracias a todos. Llegue la grabadora en pie, por favor. Ah, bueno, espera, es que traigo chuleta, gafas, lo saco todo, vale. A ver, es un comentario, un comentario añadido a propósito de dos libritos. Entonces, lo comento porque son de rabiosa actualidad, quiero decir, acaban de salir hace poquito. Bueno, uno de ellos, en principio, que a propósito de lo que ha comentado Ángel y demás, pues he recordado la oportunidad que ha tenido la EFO de colgar hace unos días el teatro crítico en el que don Gustavo exponía o contestaba el concepto de nación de naciones. Entonces, a propósito de ese comentario, pues extrajo en sus análisis el concepto de nación cultural de Fichte. Entonces, esa nación cultural naturalmente tuvo su traducción en el Kulturkampf de Bismarck. Entonces, aquellos que hablan de que España es nación de naciones, pues naturalmente están alegando a esas naciones culturales. Y resulta que luego, releyendo pues el otro librazo de don Gustavo, que es el mito, España no es un mito, recuerda. No, lo he copiado por no venir con todos los libros, ¿verdad? Entonces dice que nace la nación política en las Cortes de Cádiz y leo de él. Dice, desde el liberalismo se trabaja a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX en crear las instituciones propias de la nación española. Se refiere a nación política, claro. Nacida en las Cortes de Cádiz, y también nace un patriotismo español que contrapondrá la patria grande, la nación, a las patrias chicas, las regiones. Nacen instituciones tales como las milicias nacionales,
la taurina fiesta nacional, la Biblioteca Nacional, las escuelas nacionales, los institutos nacionales y 50 provincias frente a los reinos del antiguo régimen. Pues bien, esto que he recordado de don Gustavo lo contrapongo a un librazo, he copiado las páginas 395, de un señor, bueno, es de unos 40, Xavier Andreu Miralles, que publica Taurus, Historia, y que se titula El descubrimiento de España, mito romántico e identidad nacional española. Bueno, resumiendo, recuerda la idea exótica de España que vendieron muchos que vinieron por España, como Washington Irving, como el mismo Gustavo Doré, como Mérimée, como Gautier. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llega? Pues que la idea de España la confirmaron los liberales e intelectuales, básicamente escritores. El último que cita es Cecilia Boldefave, Fernán Caballero, y dice que esa imagen exótica que habían creado los foráneos, pues se confundió o dialogó con las de nuestros intelectuales y liberales, y entonces evidentemente es la nación cultural de Fichte a la que alude, y dice que terminó por ser efectivamente pues la nación española, y termina así. Dice, bueno, que es en realidad él admite que es una construcción cultural. España es una construcción cultural de intelectuales y políticos liberales. Y termina el librito diciendo que se apropiaron de los mitos para afirmar la superioridad de la nación española. Realmente él, como está dando una idea de nación cultural, no cita para nada a la nación catalana, que en definitiva correspondería más a ese concepto, ¿no? Pero es que además este librito es de agosto del 16, pero es que traigo otro, es el único con el que he cargado, que es de noviembre del 17, que está hecho por Stanley Paint, ¿verdad? Y en él, bueno, se titula, curiosamente, En defensa de España, y tiene premio Espasa, está publicado por Espasa, tiene premio Espasa concedido por el siguiente jurado: Pedro García Barreno, Leopoldo Abadía, Natibel Preciado, Fernando Trías de Bes y Pilar Cortés. Entonces, este librito de él solo recojo dos cosillas. Una, bueno, este autor está especializado como historiador básicamente en República y Guerra Civil Española. Entonces se nota mucho ya de entrada, porque es como un librito de la historia de España, pero bueno, que dedica la mayor parte de ello al siglo XX. Y entonces, cuando trata el siglo XIX, frente a lo que acabo de leer de don Gustavo, dice que España en el siglo XIX pues tuvo muchos obstáculos, tal, y termina diciendo que hay una sensación de fracaso que inhibió la creación de proyectos nacionales y potenció la formación
de los nacionalismos catalán y vasco, de forma tal que en el siglo XX el término nacionalismo ya no se identificaba con la nación española. Pero lo que más me ha sorprendido es que 2 páginas antes de terminar, vamos, que tampoco él dice qué nación, si es nación política ni una de nación, pero es que 2 páginas antes de terminarse el librito, a propósito del siglo XX y comienzos del XXI, pues habla de la memoria histórica a la que critica. Y se agarra como alguien de autoridad a don Gustavo Bueno. Cita el mito de la izquierda para criticarlo, lo que quiere decir que conoce a don Gustavo Bueno, entiendo yo, o a lo mejor alguien le puso el librito en la mano, ese concreto, copió y ya, ¿no? Entonces, que no se corresponde mucho lo que he leído de don Gustavo, lo que he leído, pero menos mal que se titula En defensa de España, ¿verdad? ¿Alguien quiere rogaría brevedad? Me ha gustado mucho el apunte que ha hecho, por supuesto. No, además que es verdad que normalmente hablo yo siempre y molesto y ella nunca, la mujer, nunca dice nada, ¿no? Pero es verdad que no, que para intentar que sea más dinámico está muy bien los apuntes que ha hecho, se lo agradezco porque además es interesante respecto a la obra de Gustavo Bueno, entonces vamos a... Sí, por supuesto, vamos a... Vale. No, te iba a decir sobre Stanley Payne, el apunte del libro En defensa de España. Yo he leído Essel, de Por qué cayó la República. Bueno, estudio historia y pues por eso me viene muy bien la verdad ese autor. Y creo que se refiere realmente más cuando dice defender a España, la idea de postguerra civil, que la España patriota fue la que perdió y la España que se quedó ahí es la nacional católica. Todos esos mitos muy de la izquierda normalmente, pero los asume mucha gente, la verdad. Que es sobre que si España perdió, por así decirlo, el bando bueno, el bando malo, y él explica que no es tan sencillo, que había varios bandos, que había unas revoluciones, y lo que hace es defender que ese país no es para nada un error de la historia, que es lo que pretenden en suma llegar a ellos. Simplemente era eso de Stanley Payne, que ya que me ha ayudado él en tantos trabajos con sus libros, pues yo echarle un cable aquí al pobre hombre. Ausente. Pues nada, yo simplemente no he podido ver la exposición entera, pero le esperaré con ganas el poder verlo en YouTube, porque seguramente sea muy buena la exposición que has hecho tú, Ángel, porque como nos conocemos, que has trabajado bastante el libro, ¿no? Yo quería hacer la pregunta no solo a Ángel, sino a cualquiera que pueda responderme. Yo el libro no lo he leído entero, ¿vale? Estoy a mitad de leerlo y es un libro que tiene bastante enjundia. Y entonces ha habido una parte que me ha dejado a mí siempre un tanto como que no lo termino de entender, que es el momento en el que habla sobre el sentido de la historia en sentido metamérico y en sentido diamérico, ¿no? La distinción es sencilla en el sentido de que la historia metamérica sería la historia metafísica, ¿no? Que muchos historiadores creen que están haciendo, cuando en realidad es puramente, pues siempre están la historia siempre se hace desde una parte, ¿no? Desde una parte de la humanidad, nunca es el todo, ¿no? Y luego la historia diamérica, que sería realmente aquella historia en la que realmente construyen los historiadores, ¿no? El problema está en que él luego habla de que la historia la hacen los vencedores, en el sentido de que la construyen ellos, son ellos los que hacen realmente la historia, y hace una distinción entre, digamos, una perspectiva pirronista de la historia, que sería aquella que sería una visión nosiológica, dice, una visión nosiológica del estudio de la historia, en el sentido de decir, nosotros no podemos llegar a conocer la verdadera historia porque no sabemos cómo ha sido la historia, porque la han escrito los vencedores, ¿no? Y luego estaría el sentido ontológico real, que es el que solo el vencedor puede en algún momento llegar a tener planes y programas que quieran recubrir el todo, ¿no? Y que por eso realmente la historia la construyen los vencedores. Pero el problema sería que yo lo que me cuesta entender es cómo a lo largo de la historia, digamos que no solo ha habido un vencedor, sino que se han ido sucediendo distintos vencedores, ¿no? Y entonces sus discursos
digamos, no ya la historia que han construido y la historia que han hecho, sino la historia reconstruida posterior, que hacen, muchas veces, entran en colisión entre unos vencedores y otros. La leyenda negra, ¿no?, por así decir, ¿no?, que aquí está Iván y a lo mejor él podrá intervenir, o en lo que pregunto es, claro, si la historia no puede ser una ciencia exacta en el sentido de una ciencia alfa operatoria, sino que solo puede ser beta, y que como tal no puede llegar a hacer teoremas, y que siempre, digamos, el sujeto individual no puede desligarse de las operaciones en las que está inmerso al investigar una serie de documentos, y el historiador lo que hace es seleccionar una serie de reliquias y relatos para construir un discurso, pero desprecia otras reliquias y otros relatos. No puede seleccionar todas, sino que él selecciona, ¿no? Entonces, que no se puede ser objetivo del todo, ¿no? Entonces, ¿qué sería aquello que hace que una visión histórica sea más, digamos, más potente que la otra, o más lícita, o más verdadera? Si no hay una potencia nosológica para poder llegar a... O sea, si toda la historia es ideología, es mi pregunta. Si al final la historia es ideología, o tiene una parte que pueda ser más objetiva que otra, ¿no? Y cómo la historia, si la escriben los vencedores, sin embargo luego vemos que ha habido pues revisionismos históricos, ¿no?, sobre todo pues eso, con la leyenda negra o con Hernán Cortés, que tú has hecho muy bien, Iván, y cómo hay otras partes de la humanidad que intentan como reaccionar a esas historias que se intentan luego imponer sobre las otras. No sé si me he explicado muy bien, pero vamos, esa sería un poco mi pregunta. Bueno, muy interesante la pregunta, y voy a intentar dar una contestación, ¿no?, así telegráfica, ¿no? O sea, bueno, lo que plantea es que las ciencias, como si dijéramos, se mueven entre dos planos, el plano alfa y el plano beta. El plano alfa sería el plano, simplificando mucho, de las matemáticas, de la física, de la mecánica, donde se consigue segregar al sujeto, es decir, neutralizar todos aquellos aspectos subjetivos, ¿no? El ejemplo clásico sería el teorema de Pitágoras. Nos da igual que lo hiciera Pitágoras. Lo puede repetir cualquiera de ustedes, trazando el triángulo rectángulo, los cuadrados sobre los catetos y la demostración. Y es totalmente accidental que lo hiciera Pitágoras, o un babilonio, o un egipcio. Bien, el problema es en el caso de la historia. ¿Por qué? Porque en el caso de la historia, bueno, lo primero que analiza desde muy pronto, estamos hablando de escritos de los años de los 70, 80, donde ya se empieza a plantear cuál es el papel de la historia y del individuo en la historia, es ¿con qué trabajan los historiadores, ¿no? Un matemático trabaja con signos, ¿no? Un físico, pues con diferentes aparatos, ¿no? Un químico con sustancias. Bien, en el caso del historiador, el historiador no trabaja con el pasado, porque el pasado no existe, igual que no existe el futuro. Lo que tenemos es una especie de presente más o menos continuo, en el cual lo que tenemos el historiador trabaja con dos objetos que están en dos clases de objetos que están en nuestro presente, que serían, lo que muy bien has dicho, las reliquias, qué sé yo, pues un busto, una estatua, una pintura y ciertos relatos, que ya con documentos escritos, ¿no? Y basándose en ellos construye una interpretación. El problema es que construye a su vez, otro discurso, ¿no? El problema es que de lo que él está hablando es de otros seres humanos. Entonces, como si dijéramos ahí, el ser humano, el sujeto operatorio, es juez y parte. Y eso es lo que hace que no pueda, igual que en matemáticas se neutraliza a Pitágoras, un historiador no puede hacer una historia sin personas. A lo mejor es el intento de algún tipo de historia científica, como podría ser el marxismo, ¿no?, donde se desprecia totalmente al individuo y todo lo explican las clases sociales, ¿no? Pero en el momento que se pega ese corte, que se rompe la historia con respecto a los individuos o a los grupos, se hace historia ficción. Entonces, el problema es, claro, que no te mueves continuamente en el plano beta. Ahora bien, bueno, sí que da una cierta cientificidad a la historia, lo que él llama historia fenoménica, que es la historia de los hechos. Es decir, no podemos hacer una investigación más o menos exhaustiva y decir, qué sé yo, pues Colón llegó a lo que sería América el 12 de octubre de 1492. Y eso ahí sí que nos podemos poner de acuerdo porque es una cuestión fenoménica. El problema es que la mayor parte de los libros de historia, como el de Payne, que ha salido aquí, no son libros de historia.
historia fenoménica, historia científica, son libros de filosofía de la historia, porque ellos continuamente están removiendo ideas. Idea de nación, idea de imperio, o sea, ideas que desbordan el plano histórico, que ya son políticas, metapolíticas, que son filosóficas. Y entonces el problema yo lo vería más bien en que generalmente si uno va al stand del Corte Inglés y ve los libros que hay de historia y empezase a hacer un donoso escrutinio, pues vería que la mayor parte de ellos no son de historia. Son de filosofía de la historia, y el problema es que no existe la filosofía, como no existe existen muchos tipos de filosofía, y entonces igual hay muchas filosofías de la historia, siendo las plataformas pues los diferentes imperios. La objetividad, pues la potencia de unos y otros, para ser capaces de recubrir que mi interpretación de la historia sea más potente que la tuya, que pueda explicar la tuya y tú a mí no me puedas explicar. Lo que pasa, claro, que eso ya estamos otra vez en el terreno de la filosofía. Una cosa. Bueno, no, por comentar algo ya un poco por alusiones, ¿no? Claro, bueno, yo suscribo lo que dice Carlos, por supuesto. Y aquí nos encontramos siempre, pues, por un lado, efectivamente, con ese tipo de libros que son de filosofía de la historia. De hecho, el título es En defensa de España, ¿no? Yo lo he leído, por cierto. No me ha conmovido, lo tengo que decir. Y claro, ya tiene una posición beligerante porque hay otras que neutralizar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues se trata en estos casos, como bien ha dicho Carlos también, de reducir a la otra versión, de intentar recubrir la otra interpretación de los hechos o la acumulación de los datos. Y ahí estamos siempre con el problema de hacer encajar, digamos, las reliquias con los relatos. Y en el caso español tengo que decir, como estamos hablando de España hoy, me parece, que tenemos la gran suerte de contar con los archivos más potentes después de los pontificios. Los pontificios son una especie de anomalía en el sentido que ha indicado Ángel, pues que era una especie de agencia internacional que tenía, digamos, una operatividad interna y a la vez multinacional. Hasta tal punto era la interna, pues que en el Imperio Español hubo muchas fricciones, digamos, entre la esfera religiosa y la política. Entonces, en ese caso, en el caso de España, contamos con una cantidad de archivos que yo creo que nos ofrecen material constante, ¿no? Constante para entender una de las cosas que yo creo que habría que ahondar en cuanto a la exposición del libro de Bueno, que es el giro que se da, y los fundamentos ideológicos y teológicos incluso, que se da en la transformación, entendiendo la idea de, o sea, lo que pasa entre el imperio, digamos, fuerte y la constitución de esas naciones políticas que cristalizaron en el XIX, es decir, lo que se entiende por decadencia, que nosotros entendemos como transformación, y es una transformación que viene ligada pues a unos componentes que también pues ahondan en esas raíces de la primera fase que ha dicho Ángel, un imperio que se constituye con unos fundamentos globales de carácter religioso, en este caso católico, y como es católico pues tiene la obligación de incorporar a todo el mundo. Hasta tal punto de que si nos vamos a las crónicas, y ahora diremos una cosa sobre las crónicas, dice Bernal Díaz del Castillo que en el primer contacto con los caciques que hubo entre españoles y americanos, o mexicas, o bueno, en este caso no serían mexicas, cempoaltecas me parece que eran, dice que el cacique les entrega a sus hijas para que tuvieran generación. A mí me gustó mucho encontrar concretamente ese dato. ¿Por qué? Porque, bueno, con la suspicacia interpretativa muchos pueden suponer que Bernal está falsificando. Pero en el caso de que estuviera falsificando, estaría certificando el carácter generador del imperio, porque él, aunque se casara con la hija del cacique, por supuesto con la hija, no con una esclava de por allí, lo hacía rompiendo las barreras racistas. Y ya entonces entraríamos en la fricción entre imperios y los diferentes caracteres de imperios, que es lo que nos lleva un poco a la conexión con la leyenda negra, que tiene digamos un arranque racista y de carácter religioso potentísimo. Dicho estas cosas, esta especie de verborrea que os estoy soltando, con respecto a la congruencia entre, que iría precisamente avalando la mayor o menor potencia de las historias, la convergencia entre relatos y reliquias, yo creo que podemos poner un ejemplo muy clarito, que nos lo da la arqueología precisamente. En el contexto del despliegue imperial español, que está mirando siempre hacia el Nuevo Mundo, no olvidemos además Nuevo Mundo, Nueva España, es decir, una reduplicación o replicación de lo que hay en la península,
los cronistas llegan a México, Tenochtitlan, y hablan del Zompantli, la pirámide, una especie de andamio de cráneos, ¿no? Si nos ponemos desde el punto de vista de las ideologías, en defensa o en detrimento de España, podemos pensar que es una ficción hecha por unos individuos que les convenía presentar a aquellos a los que iban a depredar como unos antropófagos y por lo tanto justificar sus acciones depredatorias. Ahora bien, y entonces en ese caso daría igual que no apareciera el Zompantli, todo es falsa conciencia, todo es puro interés. Pero si un equipo de arqueólogos descubre en el Zócalo mexicano esos cráneos, entonces encaja perfectamente el relato, que puede ser un cuento, con la reliquia. Y entonces incluso se podrá ir afinando y decir, pero es que esto que era un sacrificio ritual puntual, o era una cosa gastronómica, casi digamos, alimenticia, pues eso se puede ir desbastando por el número de, a lo mejor, de cráneos. Claro, si es ritual no necesitas a lo mejor tanta cantidad, ahora depende de lo que haya, ¿no? Es decir, que por supuesto el problema que tú has planteado es esencial, en el sentido de que la historia no es una ciencia en el sentido duro que decía Carlos de matemáticas. Aquí no hay cosas indemostrables y tal, sobre todo cuando entramos en la interpretación que está casi siempre gravitando sobre la historia. Pero desde luego lo que sí que está claro es que el encaje entre reliquias y relatos es el que nos va a dar la posibilidad de neutralizar otras reconstrucciones más que interpretaciones. En fin, siento haberme alargado muchísimo. Sí, una cuestión de que ustedes habían comentado sobre las teorías que maneja, comentaste lo de la teoría de la nación y la teoría del imperio, y más o menos creo que, tiene una formalización en los libros sobre esas teorías, pero yo creo que lo que no se entiende muy bien, por lo menos de mi parte, es cómo encajar el tema de la forma de gobierno, la forma de Estado, en el sentido de que como el problema fundamental, o para mí uno de los problemas más fundamentales de la teoría y la filosofía de la política y de España, es cómo coordinar el imperio, la nación y el Estado. Porque si tiene una teoría fuerte de la nación y del imperio, creo que la teoría del Estado, en el libro de las categorías de la ciencia política, hablando del poder y de las capas del Estado, un poco no queda claro o formalizado claramente cuál es la teoría del Estado y cómo coordinarla con el imperio y la nación. Por tanto, a veces, recuerdo que tenía una expresión del fuero o el huevo. Entonces creo que eso, no sé si va por ahí, por el sentido del hecho y el derecho, que hoy en día se está hablando tanto de España, que es un proyecto, como dice Ortega, ¿no? Entonces se olvida el hecho de España como hecho histórico, ¿no? Real. Y entonces parece que no queda claro, por eso el rey le dice a la hija que lo que te tienes que guiar tú es la Constitución, no España, ¿no? Siempre ha estado esa idea del patriotismo constitucional, mirando a Alemania con el futuro que se plantea de cómo arreglar el problema territorial español, ¿no? Entonces, por eso mismo no entiendo muy bien qué teoría del Estado o cuál es la teoría del Estado y cómo coordinarla con la teoría de la nación y con la teoría del imperio. Bueno, yo lo que diría así a bote pronto es lo siguiente. En este libro, en España frente a Europa, sí que hace mucho hincapié en lo siguiente, y es, ¿qué fue antes, el Estado o la nación?, ¿no? Y hay una parte que dice que frente a la teoría clásica, que creo que es de un italiano, me sale Mancini, pero no lo tengo, es que la nación es la que da lugar al Estado. De una perspectiva materialista, lo que dice es al revés, es el Estado el que da lugar a la nación. De hecho, el ejemplo que pone es que España, es Estado desde muy pronto, siglo XVI ya lo es nación histórica, de hecho es una de las primeras naciones históricas canónicas, y que es Estado antes de ser nación, como nación política, frente a las tesis a veces habituales que oímos, en Federico Jiménez Los Santos o en César Vidal, que vienen a decir que España existe desde los tiempos de Atapuerca casi. Eso es un auténtico delirio. Es decir, España como nación política existe desde el siglo XIX y poco más. Lo que existe antes como nación histórica y como Estado, pero como nación política empieza en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo enganaría esa situación, ¿no? Pues en el caso de España podríamos decir que la vocación imperial de España es quizás lo primero, diría yo, ¿no? Porque surge en la Edad Media,
de esos reinos astures que están intentando verle la espalda al turco, ¿no?, en la Reconquista, y que siguen esa expansión llegando a América, ¿no?, lo cual es algo totalmente, bueno, digo llegando a América, pero eso es totalmente a posteriori. Entonces, ese imperio se acaba, esa vocación imperial se transforma en el siglo XVI en Estado, nación histórica, y luego ya en nación política. Entonces, en el caso de España, y Marx decía en unos artículos que se llamaban La España revolucionaria, que era una de las anomalías de España, que era que fue primero imperio y luego nación, mientras que en el caso, por ejemplo, inglés, fue primero nación y luego imperio. Entonces, eso quizás es una de las cosas que también explica el turbulento siglo XIX español, pero la idea sería esa, ¿no? En España, si tuviéramos que marcar 3 fases, pero es muy complicado, porque estos son como la convivencia de las especies biológicas, ¿no?, que se solapan muchas veces, y qué sé yo, y en Neandertal convive al mismo tiempo con el cromañón, ¿no? Pues aquí es igual, sería imperio, Estado, nación política, ¿no? Ese sería un poco, si hubiera que trazar como si fuéramos un filum, ¿no? Claro, pero es en la génesis, pero en la estructura... Bueno, la estructura, tenemos las capas del Estado, los poderes, los 9 poderes que señala Bueno, y eso lo podemos ir reconociendo, y van cambiando, claro, a lo largo de la historia, pero ahí lo tendríamos. Si lo que te refieres es a la forma de gobierno, que yo creo que es por donde vas, pues eso es muy discutible, ¿no? Es decir, Bueno analiza que hay diferentes formas de gobierno, recurriendo a la idea aristotélica, ¿no?, de gobierna uno, gobiernan unos pocos, gobiernan todos, ¿no? Y entonces ahí Bueno no tiene un convencimiento de que haya una especie de progreso en el sentido de las formas de gobierno, es decir, pensar como piensan los ideólogos norteamericanos, que la democracia es la forma superior de gobierno, bueno, pues es mucho decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que quiero calibrar que vas por ahí. Bueno, lo deja abierto, pues porque no tiene no es que no tenga una teoría, es que no puede tenerla, porque no creo que haya pistas para decir, bueno, pues es que se puede hacer una gradación. A ver, pues yo lo que te diría, Bastián, es que el Estado, en el libro que has citado, del primer ensayo, lo que hace ahí es hablar de las 3 fases de la política, ¿no? Habría una fase prepolítica, la fase propiamente política, y una futura posible pospolítica, ¿no? La prepolítica es cuando habla Bueno de que hay una capa basal, es decir, territorial, ¿no?, donde se asienta un territorio, una población en un territorio, y una capa conjuntiva, es decir, gobernante, más o menos con unas leyes, más o menos escritas o no escritas, dependiendo y tal. Y luego la fase en la que hay una capa cortical, es decir, una corteza, donde se establecen las fronteras, y en el momento en que hay esas 3 capas surgen los estados o las sociedades políticas, porque en España está el debate, pues por ejemplo, Dalmacio Negro, Miguel Ayuso y todos estos, ¿no?, que dicen que el estado surge siglo XVII, pero no en esta época, cuando hay una capa cortical, basal y conjuntiva, ¿no? Bueno lo llama estado, si preferimos podemos llamarlo sociedad política. Precisamente en España frente a Europa dice que prefiere la acepción estado, pero bueno. En cualquier caso, todos los estados, todas las sociedades políticas, y esto te lo puede aceptar Miguel Ayuso y todos los demás, es que tiene un territorio, sin territorio no hay estado, hay fronteras definidas y hay gobernantes, hay leyes escritas. Todas las sociedades políticas cumplen eso. Entonces, en el caso de España, cuando España se forma como nación política, como ha dicho Ángel al principio, durante la intervención, pues en nación política se vincula al Estado en 1812. Antes existe como nación, es la nación española, en Don Quijote aparece, etcétera, etcétera. Luego quería comentar también lo que planteaba Álvaro de la historiografía y demás. Yo creo que, claro, aquí se ha planteado un poco el tema, ¿no?, de las reliquias y los relatos. Desde mi punto de vista, el tema que a lo mejor estás planteando tú es el tema de la mala fe o la ideología. Claro, los historiadores que van con mala fe y ocultan datos o tergiversan ciertas pues, estadísticas o lo que sea, claro, a lo mejor tampoco hay que considerar historiadores, porque simplemente eso es mala fe lo que está actuando. Lo que planteaba Iván y Carlos es, cuando son historiadores serios, ¿no?, lo que estamos viendo es la potencia de las explicaciones frente a otras. Es decir, sobre ciertas reliquias se construyen relatos. Cuando un relato explica más cosas que otros relatos, es que el historiador es más potente que el otro historiador. Bueno, para explicar estas cosas, siempre decía el ejemplo de la medicina, ¿no? La medicina de los brujos, bueno, o lo que usaban los brujos para curar,
¿Es más potente que la medicina occidental o no? ¿O es al revés? ¿O da igual? ¿O son los dos tipos de medicinas iguales? Pues hombre, desde luego la medicina occidental explica por qué curan los curanderos o los brujos. Y al revés no se puede hacer. Es decir, hay una asimetría. En ese sentido es más potente la medicina occidental. Lo mismo pasa con la ciencia y demás. Entonces, lo mismo pasa con la historia, este aspecto, ¿no? Si tú eres capaz de explicar, como decía Iván, con el ejemplo que ha puesto de los huesos y tal, que se han encontrado ahora en México y tal, pues claro, la historia que se está construyendo, por ejemplo, el mito de Cortés, es más potente que otras historias, porque ahí se está explicando una manera la historia, y en otros libros se explica desde la leyenda negra, que a lo mejor no explica toda la historia de España. Yo creo que va por ahí los tiros. Y hablando de mala fe, quería, para ser un poco polémico y que no ser tan armónico en este debate, ¿no?, pues traer a colación, si me permitís, el libro de Villacañas, que sacó en 2016 José Luis Villacañas, catedrático de la Universidad Complutense, sobre España, ¿no? Se llama, lo tengo aquí, Historia del Poder Político de España, un buen tocho. Bueno, pues en este libro dice Villacañas que España no existe, o que España, curiosamente, dice que es una nación tardía, no tiene constitución política. Entonces, claro, en este libro, si uno lo lee, primero lo que llama la atención es que Villacañas se olvida de América, curiosamente. ¿Cómo te puedes olvidar de América, no? En fin, se olvida de América, lo cual ya es un dato bastante inquietante, ¿no? Y lo que viene a plantear, sobre todo en los primeros capítulos, es que España no existe porque lo único que ha ido en España hasta hace poco, hasta tal vez 1978, tampoco hay fechas muy claras, no se moja mucho, ¿no?, es una lucha entre oligarquías, entre la casta, o entre castas, ¿no? Parafraseando, porque Villacañas parece ser que ahora está muy metido con Podemos y estas cosas, ¿no? Se le ve en ciertos debates y tal, entonces yo no sé si esa terminología pues le viene bien. Pero él habla de que lo único que había en Castilla, o los reinos, pues eso, los reinos asturleonés o el reino de Aragón, es una lucha de poder entre castas, entre unos contra otros. Es decir, no ha habido... Oculta, Villacañas está ocultando, ahí habría mala fe, el hecho de que los alfonsos asturleoneses, o el imperio asturiano, que sería Castilla después, etcétera, habla de, se otorgan el título de emperador. Claro, ¿emperador de qué? De toda España. En fin, y era la plataforma que tenían a la vista era la monarquía visigoda, que había que reconquistar. Haciendo un corte, es cierto, pero esa era la perspectiva. Entonces, claro, para este tipo de historiadores o filósofos de la historia como Villacañas, habrá que decir si hay o no mala fe, porque a lo mejor lo que están haciendo es ocultar ciertos títulos que tenía, por ejemplo, en este caso, como digo, ciertos emperadores como los Alfonsos, Alfonso X, Alfonso VI, etcétera, etcétera, que sí que tenía esa voluntad de reconquistar. Por supuesto, luchas y conflictos entre reyes, entre matrimonios, alianzas de musulmanes con cristianos contra otros cristianos, etcétera, etcétera. También dice, bueno, en el libro, sí, había alianzas con musulmanes, pero jamás un rey cristiano se casó con una reina mora o musulmana. Por ejemplo, entonces que hay ciertos cortes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa sería un poco la idea. Y sobre todo lo que más interesa en el libro de España frente a Europa, yo creo es lo que planteaba Ángel al principio, es ¿qué es España? ¿Qué es España? España es una nación política más, es un imperio. ¿Qué tiene que decir España a la humanidad? Como también recogió el testigo Juan Bautista Fuentes en la Complutense. ¿España tiene algo que decir o no tiene nada que decir? ¿Es una nación moderna más o qué es? Yo creo que ese podría ser un debate rico que podríamos abrir. ¿Qué es España? España, desde que ya no es un imperio, pues debe convertirse en un conjunto de pueblos integrados en Europa. Es decir, ¿qué queda de España? Si es que queda algo. Si vamos a la identidad de España, pues habría que decir que España se forma contra el Imperio Carolingio, como también decía Ángel, y contra el Islam. Dice, bueno, hoy quedaría España como una plataforma hispánica en la que se contrapone a Europa, ¿no?, como subjetivismo y protestantismo, y al Islam como fanatismo, monoteísmo o monismo ontológico, si queremos ir a la filosofía, ¿no? Entonces, el materialismo filosófico se compadece muy bien con España en ese sentido del pluralismo y de fijar bases ontológicas contra el subjetivismo o el pluralismo radical ontológico de los subjetivistas protestantes y contra el monismo ontológico unitario y fanático del Islam. Yo creo que por ahí, no sé qué os parece, yo creo que esto sí que es lo más rico del libro porque es el punto de partida y lo que se intenta demostrar,
y donde hay el debate, ¿no? Porque Villacañas, por ejemplo, yo no tengo nada contra él, ha sido profesor mío y muy bien, pero quiero decir, porque es un profesor que es vigente, que está dando clases y que da muchos cursos, muchos másteres, etcétera, etcétera, etcétera. Y son pues libros actuales, ¿no? Como también decía antes la compañera, hablaba de Stanley Payne y libros de ahora, ¿no? Pues, y otros libros que ha citado. Pues yo creo que se podría centrar el debate, si os parece, en cuestiones historiográficas actuales o qué es España desde estos puntos de vista distintos. No acabo de entender el requisito de que necesita una nación que habéis llamado histórica previamente, o sea, habéis considerado que previamente era histórica, lo que también me sale un poco de, para ser una nación política. ¿Qué requisitos son los que exigís? Porque yo veo que la nación política fue desde que se empezó a formar, o sea, y por lo menos desde el matrimonio de los Reyes Católicos, para continuar con su hijo y la madre de su hijo, que era Juana la Loca, ya como reina de toda España. Y entonces ya hubo ¿qué requisitos políticos necesitáis, o de otra índole? Porque la Constitución no será, porque hay muchas naciones que no la tienen, y son naciones, y no se puede tener historia si no, o sea, no sé cómo decirte, si la nación política es ya o sea, vamos a ver, una nación histórica. Me he quedado sin hacer la pregunta porque no he sabido cómo formularla. Pero lo que quiero decir es que la nación política, ¿qué añade a la nación histórica? Aparte de la Constitución de Cádiz, que es benemérita y beneficiosa y justa como nosotros debemos de ser según ella. Pues el contexto desde las coordenadas de Bueno, ¿no? Esto Bueno lo trata más en un libro que se llama El mito de la izquierda, donde analiza la primera revolución, que es la francesa, ¿no? Entonces, lo que añade la nación política es, el término que usa Bueno es lo que hace es una olización, quiero decir, la nación histórica cabe que se diga como Luis XVI, ¿no? Yo soy la nación. Sin embargo, la diferencia es que la Constitución de Cádiz ya dice, la nación es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Entonces, la diferencia sería que mientras que la nación histórica está todavía, la figura del rey no es un igual con las demás, lo que añade el concepto de nación política es, por lo menos, se produce lo que Bueno llama un lisado, es decir, una especie de lisado es un término de la química donde pues, un determinado compuesto se fractura en moléculas, en átomos, y los átomos son todos iguales. Entonces aquí se intenta, claro, pero el concepto, sí, pero en principio usted y yo somos iguales ante la ley, cosa que en el antiguo régimen usted pertenecería a un estamento a lo mejor y yo a otro. Esa es la diferencia, ese es el concepto de ciudadanía, como ha dicho Sergio. No, quiero decir que es el concepto de soberanía y que rompe los linajes, por ejemplo. Entonces, el ascenso social, teóricamente, ya sabemos que hay unas corruptelas enormísimas, ¿no? Teóricamente, un ciudadano español es igual ante la ley, sea hijo de un multimillonario, no digo de las posibilidades luego de desarrollo vital, ¿no? Pero ante la ley, pues sería igual que el hijo de un mendigo. Entonces ahí las cuestiones de linajes y de grupos, que es un tema muy interesante el que ha salido aquí, de que el imperio, claro, por supuesto que se mueve en torno a grupos, y grupos además transoceánicos. Se ve perfectamente cómo los grupos que ya que han cristalizado en la península tienen una dimensión, se reagrupan en el otro lado del Atlántico, pero no, eso es otro cantar. Pero vamos, que aquí la cuestión está en el concepto de soberanía y de ciudadanía, por lo tanto se rompen las estructuras estamentales, teóricamente, claro, pues luego en la práctica pues hay otro tipo de vicios, y que el individuo pues es igual en principio, ¿no? Esa sería la clave en la distinción entre nación histórica, que tendría ya unas estructuras, por supuesto, de las cuales es fruto de la posterior transformación, y la nación política, más o menos. La nación política, entonces, la nación política nace cuando se acepta la soberanía del pueblo sin ninguna restricción. De la nación, no, la nación no puede tener soberanía, la nación es un concepto. La soberanía tiene que radicar en personas, y cuando la soberanía radica en las personas de cada uno, de todos los habitantes, ese es para vosotros el nacimiento de la nación política, porque es lo que acabo de entender. Sí.
A ver, el término nación que ha comentado Ángel al principio de su exposición tiene básicamente tres acepciones, una cuarta, pero sobre todo tres, y es, a ver, nación y Estado no es lo mismo. Mucha gente confunde nación y Estado. Nación siempre hace referencia a organismos, a personas. Y Estado es un territorio con leyes, etcétera, etcétera. Esa es la primera distinción que hay que tener muy clara. Entonces, la nación biológica es la nación pues, de los dientes, la nación de la oveja, que decía también Ángel al principio, es decir, es un sentido biológico, la nación es sentido biológico. Después hay un sentido étnico, de grupos étnicos. Ahí no hay política, es sentido étnico. Pero la tercera acepción es la nación en sentido político. En el momento en que hay un conjunto de personas, conjunto de ciudadanos, que son iguales ante la ley, etcétera, etcétera. Ese es el sentido político de nación, que no nace hasta la Revolución Francesa, según expone Buena en el mito de la izquierda, efectivamente, donde lo que introduce la historia, la Revolución Francesa, precisamente es el concepto de nación política. Esa sería la distinción, y no confundir con Estado, que mucha gente pues a veces confunde Estado con nación, no se vincula muy bien la nación étnica y cultural, no se distingue de la histórica ni de la política, son cosas distintas. La nación política está claro que nace con la Revolución Francesa, eso es una cosa clarísima, por lo menos para Gustavo Bueno. Sí, bien. A ver, una cosa como muy aclaratoria, ¿no? Claro, Bueno lo que está haciendo aquí es una descripción de cómo el término nación, no porque lo diga él, sino porque va pasando las acepciones de naciones como las están utilizando en cada momento histórico las personas que están viviendo en ese momento. Quiero decir, que si en un momento que no existe la nación política, sino que existen los reinos o los estados, se está llamando a un grupo de personas la nación de los Astures, no es porque sean una nación de ciudadanos burgueses que son ciudadanos de esa región y todos tienen derecho a votar y tienen esa igualdad política, ¿no? Pues eso es lo que está describiendo él. Estamos hablando de Europa, que tiene una evolución social distinta a la del Medio Oriente, que es mucho más antigua y hasta más decrépita. Y todo eso no quiere decir que no tenga el concepto de político, que desde luego desde los griegos lo tenemos muy claro. Es la reunión de personas con unas normas comunes de convivencia. Claro, bueno, pues... Y eso es muy antiguo, y en España también es muy antiguo, y tuvimos la ruptura de una completa colonización por los musulmanes, y entonces se rompió la España antigua que había y que tenía su propia cultura y su propia idiosincrasia, aunque políticamente dependiera de alguna forma del imperio que dijiste. Pero aquí estaba San Isidoro dando clases cuatro siglos a toda Europa, reuniendo una cultura y vamos, estoy hablando de San Isidoro, pero todo el mundo lo conoce, mucha gente, hasta que don Rodrigo se enemistó con su primo y entraron los otros bueno, entonces se rompió España y empezaron otra vez a evolucionar. Precisamente Castilla evolucionó como una de las regiones más libres de Europa y más importantes hasta el descubrimiento de América. No era una nación, nada, tenía la mejor flota en este mundo. No se descubrió, como dice Montesquieu en sus cartas persas, por casualidad. España no la descubrió por casualidad, la descubrió primero porque tenía una potencia, digamos, orteguiana ya almacenada de una reconquista, y el mismo día que acabaron con la reconquista y conquistaron Granada, dijeron, largámonos para allá. No fueron a buscar oro porque fueron a buscar especias. O sea, hay varias cosas que se cree. Ellos creían que iban a Oriente, no a Occidente, por ponernos en el centro. Y no sé, todo eso es para mí ya bastante político. Y o sea, la Revolución Francesa, después hubo el terror. Dios mío, si se rompió todo a los 2 días, por los mismos que lo habían creado. Se rompió a los 2 días, y eso es el nacimiento de la nación política en todo el mundo. Perdona, lo considero un poco raro. Bueno, de hecho, sí, de hecho es que ¿cómo surge la nación política? Con la guillotina. Quiero decir, la violencia es la partera de la historia, digámoslo claramente, quiero decir. Claro, si uno dice que nación es convivencia de un grupo de personas, etcétera, etcétera, bueno, pues también a lo mejor había nación en Atapuerca. El problema es que aquí lo que queremos... Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está esto el corte? De grupos de que han venido inicialmente de distintos, lo mismo que hay una familia y hay una unión entre familias, y cuando hay varias uniones y varias familias forman una ciudad
y ya se crea un alcalde y ya hay, no sé, hay una convivencia política desde el principio. Es que yo creo que sea moral, que viene de costumbres, o sea, que se respeten dentro de ese grupo, que se respeten las normas, que a veces llaman morales a las normas superficiales, no, las morales vienen de costumbres y son las aceptadas para la normal convivencia. Pero yo es que creo que hay un espíritu de decir, hombre, si no respetas esto, chico, molestas, vamos a ver qué hacemos contigo. Ya, pero el problema que yo le veo a ese argumento es que eso está reduciendo la nación a un sentido ateopológico, porque con su definición, un instituto de secundaria también sería una nación, conjunto de personas que conviven bajo unas normas. Quiero decir, lo fundamental es el concepto político. Parece mucho más a una familia que a un instituto. Porque tiene una vocación de permanencia. Una familia también nace con vocación de permanencia. No, pero aquí se parece, pero es que la política tiene que neutralizar las relaciones familiares. Está en un orden superior a las relaciones familiares. Bueno, eso ya son juicios. No, vamos a ver. De hecho, un delito político gravísimo es el nepotismo. Entonces, bueno, ni por Dios ni. No, hombre, que no es una. Bueno, yo creo que estamos. Estás hablando del abuso de poder, que es el nepotismo. No, el nepotismo no es abuso de poder. El nepotismo es favorecer a tus familiares. Pero vamos a ver, yo es que creo que vamos a ver. Se ha hablado de nación histórica, diferenciándola de nación política. Pero es que nación histórica no quiere decir que no existiera política dentro de esa nación, es decir, instituciones políticas. Bueno, pero es que claro, eso es confundir las cosas. No, pero escúchame un segundín. Vamos a ver. Estamos diciendo que la transformación que se opera mediante el útil mecanismo de la guillotina es que se rompen esos particularismos, esas relaciones que eran herederas las propias del antiguo régimen, que son instituciones, evidentemente lo son. El adelantado del rey es una institución muy clarita y tenía que ser uno y no otro. Y la rebelión contra el rey pues acarreaba, por supuesto, el garrote. Por supuesto, nadie niega que hubiera instituciones políticas. El Consejo de Castilla era una institución politiquísima, burocratiquísima y todo lo que queramos. Pero lo que ocurre en ese tránsito de la nación histórica a la política es lo que le estamos diciendo, que se supone que todos los ciudadanos son iguales y conforman la nación, no se encarna en una sola persona. Por mucho que haya reliquias que persistan, como pueda ser en España, pues una monarquía, por supuesto, hereditaria, pero entenderemos que ha habido una transformación radical y que son mundos diferentes, aun cuando hay líneas de continuidad, eso nadie lo está negando, pero la clave es esa. Eso es lo que bueno expone en ese libro. Y por eso recurre a la metáfora química, pues que aquí todos los elementos valen igual. Lo que pienso es que hasta que hubo en Cádiz una constitución, nosotros éramos los súbditos del rey y eso era lo que recibía la nación. Bueno, éramos súbditos del rey y demás cosas, pero bueno, sí, se puede entender. En España, digamos que la plasmación de esas transformaciones que ya estaban, es decir, es que claro, aquí no se puede, como el que ha dado un interruptor, analizar la historia, no es que de un día para otro, ¡pum!, somos nación, no, hay unos movimientos previos que están muy estudiados, que son muy complejos, que además se dan curiosamente en ambos lados del océano, con lo cual se habla, eso demuestra la gran congruencia del Imperio Español, y no es que aparezcan el día de la Pepa, de San José, en Cádiz unos señores y se han dado cuenta que son nación. No, se llega a esa situación, pero esa situación ya... Una reacción frente a lo que ha pasado en España en ese momento. Es una situación reactiva. Bueno, y bien, y pues si no pasa nada, porque lo sea, pero... Bien, sí, pero si es que nosotros no creemos en la creación, con lo cual, pues entonces, eso no me doy por aludido, no, pero que quiero decir que se llega, sí, por supuesto, pero son cursos históricos, pero que una vez que se traspasa esa barrera, hay una transformación tan grande que lo que quede de lo anterior, pues son reliquias, pero desde luego la idea de ciudadano español, pues hay que ponerle un punto de partida, no sea la hora del día que fue, pero es a partir de esos movimientos y de esa constitución. Reunión de españoles de ambos hemisferios. Sí. No hay un propietario de los reinos, no hay... En fin, Eso es muy bonito. No, es bonito y es lo que yo creo que es. Habría un ejemplo histórico... No, es muy bonito, lo digo sinceramente. No, yo también me parece muy bonito. Que es la batalla de Valmy, ¿no? La primera batalla en la cual los revolucionarios franceses ya no gritan viva la nación, perdón, no gritan viva el rey, sino viva la nación. Ahí es donde se puede ver ya una cristalización de
de ese cambio. Y cuando dicen la nación, ellos están pensando en todos ellos, que son los que se han salvado. Sí, bueno, lo que decía Iván, por supuesto que hay política en España. Nadie niega que haya sociedad política. Lo que pasa es que Gustavo Bueno define, se puede discutir esa definición, pero la definición que da es que la nación política es la nación de los ciudadanos iguales ante la ley. Es la olización de la que hablaba también Carlos. La olización es todos iguales, todos iguales. Es decir, con ciertos derechos, etcétera. Que eso no pasaba en la Edad Media. En la Edad Media había estamentos, había nobles, clero, etcétera. Había fueros, los fueros que todavía quedan en ciertas partes. Y una cosa que sí que quería ahora dejar, España, usted ha dicho que España existía con los visigodos. Para Gustavo Bueno, España existe a partir de la Reconquista. Es decir, es interesante, que si la línea política es interesante, porque historiadores... La invasión musulmana hay una oscuridad enorme. Sí, pero bueno, aunque hubiese, por ejemplo, infraestructuras heredadas de la España romana, como pueden ser las calzadas, etcétera, etcétera, el idioma que se hereda, España empieza como tal con el ortograma, es decir, con el objetivo de planes y programas de reconquista del Islam, de lo que el Islam había conquistado la península. Una puntualización, desbordando la reconquista. Claro, como proyecto infinito, y tiene que ir a África y luego a No se América. acaban las columnas de Hércules, es que se desborda, que es la cuestión, es la clave. Ya. Yo, de todas formas, dicen, la filosofía hay que aplicarla al presente. Yo veo a Iván en Intereconomía y cuando habla de la transición le callan la boca, pero vamos, de una forma radical. Esta noche voy, a lo mejor sí me... Pues no, en el momento que hable, el amigo tuyo ese te va a decir, la transición es una cosa maravillosa, ha creado el mayor estado de bienestar, el mayor desarrollo, no es eso. Y yo creo que la transición hay que tratarla aquí en profundidad, porque estamos metidos en su cuadrilátero, en su lenguaje, en su pensamiento, en su relato, y no la reliquia. La reliquia es que en Cataluña, a la muerte de Franco, había un 12% de nacionalistas, ahora hay un 40%, o lo que haya. Entonces hay que tratarlo en profundidad. Y hay que salirse de eso para que Iván vaya allí y diga, esto es la transición, y si no me dejáis de la transición, me voy. Porque la transición, a través del Estado de la Autonomía, sangra la nación por los cuatro costados, y lo hemos comentado tú y yo, y luego esas charlas con el alcalde de Brunete, ¿no? El alcalde de Brunete hay que decir, vosotros sois los principales responsables de que España esté sangrando por los cuatro costados, todos y cada uno de los alcaldes que permitís, ya te digo, el Estado de las Autonomías. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta tenemos el materialismo filosófico ante esta degradación de todo? Porque yo he vivido, tú has vivido hoy. La transición. Un día nos acostamos, el ángel del Señor anunció a la nación española que tenía una nueva constitución. Amigo. Y le hicieron 7 padres de la patria. No, 7 padrinos. Entonces, ¿por qué la llamas democracia? Llámala padrinocracia. Que no se trata aquí en profundidad el engranaje, estamos en su jaula, en su cuadrilátero, y nos están dando todas tortas del mismo carrillo. Bueno, pues bien, como estamos haciendo unos ciclos presentando los libros de Bueno, pues creo que hay unos libros que son muy pertinentes. Uno es el fundamentalismo democrático y el otro el panfleto contra la democracia realmente existente, y que vamos a poder tratar estos temas. Entonces, pues si vienen ustedes, pues lo trataremos todos juntos, por supuesto. Que voy a ser como se puede interrumpir. Sí, por supuesto. Hay un estilo muy censurable, pero muy Se puede, ya te digo, gente especialista en la transición puede venir y exponerlo con vosotros, ¿o no? Que se atreven. Vamos a ver, nosotros invitamos a quien quiere, y por eso hacemos un debate abierto. O sea, si esto no es Carlos, por ejemplo, Carlos, que es el que organiza todo esto, pues es que yo creo que podemos hacer, y no aquí en el Ateneo. Si nos dejan el sitio, nosotros estamos dispuestos a ir a presentar batalla. Pero ¿cómo si nos dejan el sitio? Pero si es que ¿Lo has pedido? Bueno, pues hay que pedirlo, se pide, hay que pedirlo. Quiero decir, a ver, esto es un proyecto naciendo, esto es un proyecto naciendo. Espera, que no he terminado, que tú has hablado mucho. De Dalmacio Negro. Pues Dalmacio Negro es un viejo sabio, lo ponemos allí y tiene su poder de atracción. Ponemos, te digo, a Gabriel Albiac, gran pensador, lo ponemos.
a Carlos, a Iván. Estuve el otro día con el alcalde de Toledo y dije, he hecho un cuadro aquí muy pobre. Un intelectual de la categoría de Iván le metes ahí en un cuartucho. Vamos, tenías que haber vivido todos los institutos de Brunete a oír a Iván. No sé, haré un cargo para recompensarle. ¿Puedo decir una cosa antes de...? No, mira, sí, no. Quiero decir... No. Vamos a ver, el moderador soy yo, hombre, que pone mi nombre ahí en el cartel, hombre. El formalismo a veces es importante. Quiero decir... Claro. No, pero lo suyo es estar aquí abajo. Este es el formato, precisamente es esto, el formato es que estemos aquí todos juntos y podamos hablar. Por supuesto que hay otra clase de formato que se puede hacer con la gente subida ahí, puede subirse Iván y puede subirse cualquier otro señor, como dice usted, que defienda el formalismo de la democracia, como dices tú, de la democracia del 78, y sería interesante hacerlo. Hemos empezado ahora por esto, que era una buena manera de empezar, y presentando los libros de Bueno, porque Bueno es el maestro y nosotros nos estamos basando en la obra de Bueno. Luego dentro del materialismo filosófico, aunque se utilice el mismo sistema, a veces hay tesis distintas, que hay polémicas dentro del materialismo filosófico, pero bueno, que podamos aquí exponer las tesis del materialismo filosófico y la gente sepa lo que es el materialismo filosófico de Bueno, porque es el filósofo probablemente más grande que ha habido en la historia, y no lo digo menospreciando a otros filósofos, sino simplemente por el momento histórico que le ha tocado vivir, donde las ciencias llegan a un punto donde no estaban desarrolladas en otra época, y por supuesto por su facultad y su preparación. O sea, eso no se puede dudar, pero es un filósofo en España prácticamente que se está marginando en los centros docentes y en las universidades, y eso no puede ser. Entonces, desde aquí lo que estamos intentando es juntarnos como nosotros. Hay un lisado, y nosotros somos también del pueblo, ciudadanos, solidaridad entre ciudadanos, que hemos hablado, pues entre ciudadanos juntarnos aquí a hablar. Por supuesto que luego habrá otros momentos, si esto va funcionando, y habrá otros momentos donde intentaremos ya meter ese tipo de debate, donde pueda subir pues un peso pesado nuestro, como decimos nosotros, como puede ser Carlos, o puede ser Pedro Insua, o puede ser Iván, o quién. De hecho, el 18 de abril ya se puede anunciar, se celebrará aquí en el Centro Riojano una mesa sobre nacionalismo y regionalismo, en lo cual estarán Iván Vélez y Pedro Insúa, presentados por el presidente del Parlamento Riojano de Ciudadanos, y bueno, se intentará tratar estos temas, ¿no? El problema del nacionalismo en España a día de hoy. Yo te digo una cosa, si a la democracia, si una oligarquía de entes estatales lo llamas democracia, y ese parlamentario que vas a traer le llamas democrático, hay que discutirlo eso. Hay que discutirlo. Sí. Oligarquía de entes estatales. Y te va a pasar lo mismo que el alcalde de Borja. Que Iván Vélez no se aprende a decir, no tenéis, estáis vosotros, sois los verdaderos responsables. No, es que no tiene un concepto de España. Eso no es decir nada, Iván. Hay que decirle por qué no tiene ese concepto y qué significa eso. Sí, completamente de acuerdo, yo, para retomar otro asunto que es, lo que se dijo antes del tema de nación, simplemente por poner un ejemplo breve y al que a mí me parece muy bonito, que recoge Bueno, no sé si es en un libro o en una charla, no lo recuerdo, pero él, al hablar de los claustros universitarios medievales o del Renacimiento, cuando se juntaban los ciudadanos, los españoles de distintos lugares, dicen, ellos se referían a sí mismos como yo soy de la nación soriana o yo soy de la nación de Burgos, y también en los mercados hablaba de esa denominación de origen, decían pues para los productos que traían esas ferias, ¿no? La nación tenía el sentido de origen, pero claro, no tenía ningún sentido político allí. Entonces, claro, es para diferenciar lo que decía Ángel, que hay distintas nociones de nación y que sí, especies, y que en cada momento, y que sería un anacronismo, que eso es lo que intentan hacer muchas veces, yo creo, los independentistas, que es coger términos de nación étnica o de nación biológica y atribuirles categorías políticas que no tenían en esa época. Y esa es la trampa saducea de intentar ahí meter la ideología. Y luego también, volviendo a lo que decía también Sergio, claro, dice, España se concibe como frente a dos cosas, ¿no? Pensar es pensar contra alguien, pues España se define oponiéndose a otras dos cosas, que sería pues el protestantismo, ¿no? Y luego el Islam. Claro, a mí lo que me parece difícil
Yo como historiador, vamos, el Islam lo he tenido que tratar, vamos, como la historia de España es fundamental, ¿no? 8 siglos. Pero, claro, el Islam, hacer un bloque unitario, lo que es el Islam, también es algo un poco difícil, ¿no? O sea, bueno, dice que es lo que caracterizaría a todas las raíces del Islam, sería que es el fanatismo de raíz aristotélica. Pero claro, pero claro, dentro de lo que el Islam no tiene, por así decir, como habrá tenido pues la Iglesia Católica, no es a una figura como el Papa que fije los dogmas, ¿no? Entonces, claro, a mí me resulta un poco difícil plantear el Islam como un o sea, no, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes realmente reducir a todo el Islam dentro de un mismo bloque? Como tú decías, o habría distintas variedades, ¿sería un reduccionismo o tiene su sentido? Yo lo digo preguntando porque no lo sé realmente, ¿eh? No sé si, o tú como eres el que lo ha planteado, ¿no? Voy por la cámara, no puedo. Sí. Vamos a ver, el Islam por supuesto está partido en trozos y hoy en día, es decir, sobre todo la gran distinción Islam chií, Islam suní, etcétera, etcétera, bien. Y luego gente más que se toma más al pie de la letra del Corán y otros que se toman menos en serio. Pero la cuestión de España, cuando se hacía la Reconquista, al Islam se le veía todo igual. El Islam era aquel que había invadido el territorio visigodo, la península. Ahí no había distinciones, era el otro era el Islam, al que había que envolver. ¿Sabes? Y luego el turco después con la conquista de América, es decir, se financia aquella operación de Colón porque se esperaba que dando la vuelta a la esfera se pudiese pillar al turco por la espalda. Es decir, el Islam en ese sentido opera como una unidad. Es verdad que no hay una unidad en el Islam, eso está igual que en el cristianismo no la hay, etcétera, etcétera. Pero sí que se veía en el programa político español imperial contra el Islam en la Reconquista, sí que era una unidad, porque se veía así, ideológicamente lo era. Y de hecho el Islam aquí sí que era más o menos, aunque luego están los almohades, almorávides, era el Islam suní, pero daba igual, aunque hubiese sido otro tipo de Islam, era el enemigo. Si aceptamos con lo de Carl Space, amigo-enemigo, por ejemplo, sería el enemigo. Pero digo, en el momento en el que esa unidad del Islam ya no existe y tú te defines frente a otros, claro, y esa unidad ya no se percibe y ya no deja de ser, digamos que ya no tiene ese efecto, ningún claro. Partido político en España vale, ahora pero mismo diría que se define frente al Islam, ¿no? Entonces, lo que habría que decir ahí, si lo planteas así, en el sentido actual, es que España, la plataforma hispánica, o la lengua hispánica, o lo que se quiera decir, en fin, o lo católico español, o en fin, habría que precisar esto un poco más, pero sería enfrentado al Islam, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que el Islam es una plataforma que es monoteísta, y da igual que sea chií o suní, eso sí que da igual, porque son todos monoteístas radicales, me refiero que el cristianismo es monoteísta pero trinitario, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencias tendría esto en política? Pues bueno, hombre, vamos a ver, Carl Smith, pues ahí con Carl Smith. Carl Smith habla de lo de la involucración de lo teológico y lo político. Entonces, el Islam sería solidario de una visión ontológica monista, unitaria, propia de lo fanático, o cercano a lo fanático, o que da pie a lo fanático. Sin embargo, el cristianismo sería una plataforma pluralista, que estaría cerca del materialismo filosófico, que es pluralista. Entonces, ¿en qué sentido quedaría como reliquia hoy en día en la lucha contra el Islam? Por supuesto, defendernos contra ciertas posiciones que quieren conquistar o invadir, etcétera, etcétera, mediante terrorismo o lo que sea, pero en lo filosófico, como lucha contra el monismo ontológico, contra el fanatismo de origen monista. Eso sería según lo veo, vamos. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Entonces ahora el Centro Riojano nos va a ofrecer un estupendo vino, como siempre, de La Rioja, arriba, en un salón que hay arriba. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir. El día 7 volveremos a tener otra, que es la ciencia. Y si quieren ustedes, pues seguimos discutiendo arriba, ya está. Muchas gracias.